Amén. Te damos gracias, Señor, por este precioso día, Señor, en el cual nos permites estar aquí todavía, Señor, en esta tierra. Mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, tenemos un plan, tenemos una meta, Señor, de irnos contigo, Señor. Ese es el propósito, Señor, de no quedarnos, sino irnos y ser parte, Señor, de los vencedores, Señor. Para eso necesitamos, Señor, que nos fortalezcas desde lo más profundo de nuestro ser, que pongas en nosotros poder y fuerza para vencer, Señor. Danos, Señor, oh Dios, que este deseo se cumpla en nosotros. Y para todos aquellos que tienen este deseo, Señor, de ser parte, Señor, de ese grupo de los 144,000, Señor. Te pedimos por aquellos que tengan este deseo, Señor. Amén. Hoy vamos a nuevamente a tomar este mensaje de los 144,000. La pregunta es cómo ser parte de estos 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? La Biblia nos dice que son las primicias, es decir, los primeros cristianos, es decir, el primer fruto, que será madurado en la cosecha, en el campo de Dios. Estas primicias serán los primeros que madurarán y serán llevados a la casa de Dios. Es bien importante para nosotros que tengamos este entendimiento. ¿Quiénes son las primicias? Las primicias, primeramente tenemos que ver que las primicias son personas vivas, que están vivos en la tierra y que han madurado y se han preparado para irse con el Señor a la casa de Dios. Primeramente vemos que las primicias no se contaminaron con mujeres. Las primicias, los primeros frutos de la siembra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Dice el verso 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados, estos son redimidos, comprados entre los hombres. Estos 144,000 no son los 144,000 judíos. Aquí lo está diciendo, son redimidos los judíos. Los 144,000 judíos no son redimidos. Ellos van a creer en el evangelio al final de la tribulación. Pero estos 144,000 serán arrebatados hasta la casa de Dios. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira, pues son sin mancha. En su boca no se encontró un engaño. Fueron examinados por Dios y no encontró ningún defecto, ninguna mancha. Según este pasaje, de los 144,000 vencedores que vivan, serán vírgenes. Algunos dicen que esta virginidad es física, otros afirman que es espiritual. Esta virginidad debe de referirse a la virginidad de la que habló el Señor en el Evangelio de Mateo 19, 11 y 12. Sin embargo, se puede aplicar el mismo principio a las hermanas. Primera de Corintios capítulo 7 en el verso 7. Primera de Corintios capítulo 7 en el verso 7. Ahí podemos ver que esta virginidad se puede aplicar también a las hermanas. Primera de Corintios capítulo 7 en el verso
7. Es muy importante que nosotros veamos esta palabra, porque esta palabra nos puede cambiar y transformar. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 7, dice el verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. Digo pues, a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Nos dice en el capítulo 7, en el verso 34, de aquí mismo de Corintios, dice, la mujer, dice el verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. En el verso 32 el apóstol dice, quisiera yo que que todos, que todos estuviesen como yo. Ahora bien, quisiera que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y está dividido. La mujer no casada, la mujer no casada, igual que la doncella, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino que lo decoroso para que sin distracción atendáis al Señor. Pero si alguno piensa que se comporte indebidamente para con su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin presión alguna, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resultado en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no lo da en casamiento lo hace mejor. Entonces el apóstol habla del matrimonio. Él dice, quisiera que todos fueran como yo. Él no tenía mujer, él no estaba casado. Todo su tiempo completo estaba dedicado al Señor. Pero esta virginidad de la que hablamos en Apocalipsis 14 puede considerarse también para todos los creyentes, para la iglesia. Leamos 2 Corintios en el capítulo 11, en el verso 1. Este es el plan y este es el propósito del apóstol para con todos. Nuestro fundamento debe ser el mismo, los mismos apóstoles que nos están instruyendo a través de la Escritura. El apóstol en el capítulo 11, de 2 Corintios, dice, ojalá me toleráis un poco de necedad, pero en verdad me toleráis, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos una virgen pura a Cristo. Esto quiere decir que los 144,000 que nos habla la Escritura permanecieron vírgenes para el Señor. Pero allí podemos incluir a las hermanas y a los hermanos que están casados, que tienen matrimonio. Es decir, el matrimonio no es
no es motivo para que nosotros no seamos vírgenes. Si tomamos este pasaje literalmente, entonces todas las hermanas quedarían excluidas. Pero no está bien excluir a las hermanas de ser parte de este grupo de vencedores, vivientes. Es decir, toda la iglesia podemos ser parte de los 144,000. Mientras vivamos nosotros aquí en esta tierra, podemos ser parte de los 144,000. Si morimos nosotros como vencedores, entonces seremos parte del Hijo varón de Apocalipsis 12. ¿Cómo podemos ser vencedores vivientes? Primeramente tenemos que permitir que la gracia del Señor, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, introducido como vida, sea nuestra fuerza, nuestro poder para vencer. Filipenses capítulo 12 en el verso 13. Filipenses capítulo 12 en el verso 13. Nosotros vemos en las Escrituras este grupo de vencedores y decimos, ¿cómo podemos nosotros ser parte? Ser parte de este grupo, ser parte de este grupo de vencedores. Si es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Todo lo podemos. Nosotros si nos disponemos y nos abrimos al Señor y buscamos al Señor el poder de su fuerza, todo lo vamos a poder en aquel que nos reviste de poder. El apóstol dice en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis florecido de nuevo vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar humillado, sé tener en abundancia. Todas las cosas en todo he aprendido el secreto. Así estar saciado como para padecer hambre. Así tener en abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol fue parte y es parte de los vencedores del capítulo 12 del Hijo varón. Es parte del Hijo varón. Mientras vivamos en esta tierra y no muramos, podemos ser parte de las primicias. Pero si somos vencedores, seremos parte del Hijo varón. Pero siempre en nuestra mente debe estar la palabra que todo lo podemos en Cristo. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, les dijo muy claro, sin mí nada puedes hacer. Es decir, fuera de Cristo no hay vencedores, es en Cristo. Solo la gracia del Señor nos puede guardar de toda contaminación y vivir en la tierra como vírgenes. Para la gente mundana no tiene importancia la música pagana. Para la gente o para el creyente que no tiene este deseo, no es tan importante y no le dé importancia a la música pagana. No le dé importancia ir a los conciertos mundanos. Ellos dicen que de malo es ir al cine, a los bailes mundanos. Para ellos no es malo, pero para los vencedores esto es contaminante. ¿Qué es contaminante? ¿Qué es lo que nosotros llamamos contaminación? Es todo aquello que te separa de Cristo. Lo mismo sucede para aquellos y aún creyentes que toman vino, que toman cerveza. Eso los contamina.
aquellos que fuman, se contaminan, aquellos que se drogan. Todos estos vicios dañan y te apartan de Cristo, te contaminan. No solo te destruyen no solo te destruyes en tus órganos y en todo tu cuerpo. Si yo como cristiano lo hago, pierdo la comunión con Cristo y no sería virgen y no sería parte de los 144,000 vencedores. Los 144,000 que fueron comprados y redimidos con la sangre del Cordero, Apocalipsis 14, 3 y 4, serán arrebatados a los cielos antes que inicien la tribulación, la gran tribulación. No pasarán por la gran tribulación. Los 144,000 no pasarán por la gran tribulación, serán arrebatados antes que inicie la gran tribulación. Es deplorable convertir la salvación que el Señor nos da. Esto no es un asunto de legalismo. Esto no es un asunto de legalismo. No es un asunto de que te digan cómo debes comportarte. Esto no es un asunto de legalismo. No debemos decir que no podemos hacer ciertas cosas, porque nuestra denominación, porque nuestro pastor, porque nuestra religión nos lo prohíbe. ¿Qué actitud tan pobre? Cuando alguien llega a decir es que no fumo porque no me lo permite mi religión. En nuestro caso, dejamos todas estas cosas no por legalismo, sino por un deseo de agradar al Señor. Ese deseo que brota de nuestro amor por el Señor Jesús. Amo al Señor. Anhelamos ser preservados como vírgenes puras para Él. Cuando salimos a la calle necesitamos pedirle al Señor que no nos deje contaminar, que no permita que nos contaminemos. Este es el significado de ser vírgenes. El legalismo y las obligaciones que el hombre da no sirven. Los requisitos que el hombre da no sirven. Tanto los hermanos como las hermanas pueden conservarse vírgenes para el Señor Jesús. Todo esto viene por un deseo desde lo más profundo de nuestro ser de ser vírgenes. Esto no es una obligación que alguien te esté obligando, sino que es otra cosa. Es el deseo de servir al Señor, de ser vírgenes, de ser parte de los 144,000 primicias. ¿Cuál es la diferencia entre los vencedores de Apocalipsis 12, el hijo varón, y los vencedores de Apocalipsis 14? En el capítulo 14 tenemos las primicias. En el capítulo 12 tenemos al hijo varón que pelea contra Satanás y lo derrota. Por lo tanto, el hijo varón se enfrenta al enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre los vencedores del capítulo 12 y los del capítulo 14? En el capítulo 12 tenemos al hijo varón y en el 14 tenemos a las primicias. La diferencia es que el hijo varón pelea contra Satanás y lo derrota. Por lo tanto, el hijo varón se enfrenta al enemigo y lo derrota. Apocalipsis 14, las primicias no son quienes pelean, sino quienes satisfacen a Dios y al Cordero. Dios y el Cordero necesitan hallar de entre nosotros los vencedores. Dios y el Cordero necesitan hallar dentro de su pueblo a los vencedores que vivamos
los vencedores vivientes. Seremos las primicias que satisfarán su necesidad de disfrute. El enemigo, el diablo, quien puede aún ir al cielo, tiene que ser arrojado a la tierra y ya no podrá ir al cielo. Esto tiene que ser arrojado de allí por el Hijo varón, quien ejecutará el juicio que el Señor pronunció sobre él. Esta es la función del Hijo varón. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 5. Veamos nosotros la diferencia de los diferentes vencedores. Los vencedores del capítulo 12 y la diferencia de los vencedores del capítulo 14. Los vencedores del capítulo 12 en el verso 5. 12, 5. Dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Este hijo varón que dio la mujer no es Cristo. No es lo que están diciendo. Tampoco la mujer es Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. ¿Quién pastoreará con vara de hierro a las naciones? La Biblia. En la Biblia la mujer representa la parte más débil y el hombre representa la parte más fuerte. Primera de Pedro 3:7. Por lo tanto, aquí el hijo varón representa la parte fuerte del pueblo de Dios. El hijo varón pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, la cual indica que el hijo varón está compuesto de los vencedores, como lo menciona 2 y 26 y 27. El hijo varón será arrebatado y peleará. Dice en el verso 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador. Recordemos que el hijo varón es arrebatado. Primeramente el hijo varón es arrebatado para pelear contra Satanás y arrojarlo a la tierra. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por causa de la sangre. Sigue hablando del hijo varón. Aquí, hasta aquí sigue hablando del hijo varón. El hijo varón no es Cristo. Porque dice en el verso 11, ellos le han vencido. ¿Quiénes? ¿Quiénes le han vencido? Los que fueron vencedores y murieron como mártires y entregaron sus vidas a vivir al Señor y fueron vírgenes, pero murieron. Ellos son el hijo varón, la parte fuerte. Ellos le han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Es decir, todos los vencedores tienen el mismo requisito. Ellos tuvieron el mismo requisito como los 144,000, pero ellos murieron y se convierten en la parte fuerte, en el hijo varón. Esto es lo que el Señor nos enseña en Apocalipsis 12. Ahora podemos ver algo muy importante. Dios tiene una necesidad en el cielo. Dios tiene una necesidad. Todos nosotros tenemos muchas necesidades. Un padre de familia tiene una necesidad. Aquel padre de familia tiene una necesidad de ver a sus hijos como hijos santos, como hijos
que verdaderamente buscan los asuntos de Dios, de verlos en la comunión de Dios. Toda la humanidad tenemos necesidad, pero nos hemos puesto a pensar que Dios tiene una necesidad. Él es Dios, Él todo lo puede. ¿Acaso tendrá una necesidad? Dios tiene una necesidad en el cielo. Dios tiene que hallar satisfacción. Por eso Dios creó a la humanidad. Entonces, ¿para qué la creó? Dios creó a la humanidad para encontrar en ellos una satisfacción. Dios tiene hambre y sed. Dios desea primicias que al gustarlas le traigan satisfacción. Vemos una vez más la soberanía y sabiduría del Señor. Apocalipsis 12. Los vencedores que hayan muerto a lo largo de los siglos serán el hijo varón, los guerreros. Aunque nosotros los que estemos vivos en la tierra también tenemos que pelear en contra del enemigo. No tenemos que hacerlo todo el tiempo. La manera de pelear con el diablo consiste en predicarle la palabra de Dios. Si el diablo viene a atacarnos, tenemos que utilizar la escritura para derrotarlo. No nuestros logros, no nuestros pensamientos, no lo que yo creo. El diablo está atacando a la humanidad. Hoy y siempre ha estado atacando a la humanidad. Se llega a decir que la tercera muerte que existe en el mundo es el suicidio. Tiene el tercer lugar. ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se asesinaron? ¿Por qué se mataron las personas? La humanidad tiene que saber que es Satanás el asesino, el que mata, el que destruye. Hoy podemos decirle que la única manera de vencer a Satanás es predicándole y hablándole de la palabra de Dios. Lo hizo el Señor Jesucristo. Utilizó las escrituras para vencer al diablo. El diablo es muy astuto. No tiene vergüenza. Muchas veces cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios, hay ocasiones que el diablo vuelve otra vez. El diablo es muy astuto. Ahora viene a atacarnos, pero no puede atacarnos, porque nos encuentra en la comunión. Estamos en la presencia de Dios. No puede atacarnos. No puede. El problema es cuando no estamos en la comunión, que no estamos en la comunión con Dios. Es cuando Él llega y ataca. Santiago capítulo 4, en el verso 6. Es muy importante que tengamos este conocimiento de cómo vencer a Satanás. Vencerlo con la palabra de Dios. Cuando Satanás viene a nosotros y nos quiere meter aburrimiento, tenemos que decirle: no estoy aburrido, tengo al Señor. Cuando viene a atacarnos y decirnos que no tenemos dinero, que no tenemos buenas cosas, tenemos que decirle: pero tenemos al Señor. Tenemos que responderle. Cuando venga el Satanás a atacarnos con la muerte, cuando viene a atacarnos y metiéndonos duda, metiéndonos pensamientos malignos, tenemos que decirle: el Señor te reprenda.
Tenemos que decirle al diablo, tú tienes un problema. Yo no tengo el problema que tú tienes, tiene que decírselo al diablo. Tiene que recordarle al diablo que él, su final será el lago de fuego. Cuando Satanás vea que le respondemos conforme a la escritura, se va a alejar. Santiago capítulo 4, pero en el verso de 6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Están sujetos pues a Dios? Este es el problema para todos nosotros, que no estamos sujetos. La única manera de estar sujetos a Dios es amándole. Está sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si hemos caído en algún pecado, el diablo nos va a estar acusando. Tenemos que arrepentirnos de lo que hayamos hecho. Tenemos que lavarnos con la sangre de Cristo. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Si el diablo viene a acusarte de los pecados que ya Dios te perdonó, ya no es Dios el que te está hablando, es el diablo que te está acusando. No debes de hacerle caso. Si el diablo te dice que caíste, dile sí, pero ya Dios me perdonó. Ya me lavé con la sangre de Cristo. Si viene otro día a decirte lo mismo, repréndelo y dile que es un mentiroso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sufrid aflicción, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en abatimiento. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Resistir es la acción que expresa la actitud existente que implica una lucha en el espíritu y con el poder del espíritu de Dios. Tenemos que luchar, tenemos que resistir. Resistir es echar fuera, perseguir, desechar con el poder de la voluntad. Resistir implica que el creyente echa fuera los demonios, espíritus malignos, con el verdadero poder de Dios. Y que el creyente obliga a los espíritus malignos a salir y los expulsa. Por lo tanto, cuando un creyente echa fuera los espíritus malignos, entonces ha vencido. Puede utilizar la fuerza de Dios para vencer. Después de predicarle al diablo, debemos ocuparnos, estar en la presencia del Señor, diciéndole, te amo, Señor. Te disfruto. Disfruto tu presencia. Disfruto acudir a ti, hablarte a ti, Señor. Deseo satisfacerte, ser uno contigo y permanecer en tu presencia. Necesitamos aprender a ocupar el tiempo con el Señor Jesús de una manera íntima. Si usted nunca ha tenido un momento así, está en una condición pobre. No es suficiente vivir sin pecado. No es suficiente ser bueno, ser recto, ser temeroso. Tenemos que estar enamorados del Señor. Todos debemos estar enamorados del Señor Jesús y decirle, oh Señor Jesús, te amo. Por este amor hay ciertas cosas que yo no voy a hacer. De este modo podemos llegar a ser vencedores vivientes. El mundo anda en sus cosas,
Pero nosotros tenemos que andar en la presencia del Señor. Indudablemente, el Señor indudablemente necesita al hijo varón, quien lucha contra su enemigo. Pero también necesita las primicias, los que lo aman, para que sea su satisfacción. Entonces Dios va a encontrar satisfacción de ver a 144,000 que están enamorados de Él. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, en el verso 54. Lucas 22, verso 54. Dice el verso 54. Y prendiéndole lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado a la lumbre, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque también es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como él había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Pedro estaba con el Señor, Pedro anduvo con el Señor, pero cuando al Señor lo arrestaron y lo iban a crucificar, Pedro lo negó. ¿Qué le faltaba a Pedro? Había algo que Pedro le faltaba. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 22, Evangelio de San Juan, en el capítulo 22, en capítulo 21, verso 15 al 19. San Juan 21, 15. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor busca de nosotros que lo amemos. La gente mundana cree en Dios, pero no ama a Dios. Todos hablamos de creer en Dios, pero creer en Dios no es lo mismo que amarle. Pedro creía en él, pero lo negó. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Esto se refiere a un amor más grande, más noble, más elevado. Le volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo lo sabes, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El verso 18 dice, de ciertos te digo, que cuando eras más joven te ceñías y andabas por donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió,
sígueme. Solamente un creyente enamorado de Dios puede morir por la causa del Señor. Los apóstoles fueron muertos por causa del Señor porque amaban al Señor. Tenemos que amar al Señor. Necesitamos nunca negar al Señor. El Señor necesita al hijo varón para que luche contra su enemigo, pero también necesita las primicias, los que lo aman, para que sean su satisfacción. Las primicias irán a la casa de Dios a satisfacerlo, porque Él busca satisfacción. Esa es la necesidad de Dios. Como padre de una multitud, tiene necesidad que sus hijos lo amen para que Él sea satisfecho. Por eso el apóstol San Pablo dijo en Primera de Corintios, en el capítulo Primera de Corintios, dice el apóstol San Pablo, Primera de Corintios, 13, si yo hablase lenguas humanas angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, símbolo que retiñe. Si tuviese el don de profecía y entendiera yo los misterios y todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Oh Señor Jesucristo, que todo lo que nos has dado no sea para vanagloria ni para querer ser alguien. No queremos tener un conocimiento, queremos amarte, Señor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a otros, y si entregase mi cuerpo para gloriarme, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no se jacta, no se hincha de orgullo, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se volverán ineficaces. Cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil. Y esto les estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, que se gloriaban porque tenían todos los dones, el don de lenguas, el don de sanidad. ¿De qué te sirve si no amas al Señor? En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará anulado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, tal como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor no hay nada. Necesitamos el amor de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.